Bueno, hoy vamos a dar entonces la última clase teórica normal. Como venía prometiendo, va a ser sobre Nietzsche, un autor que interesa bastante a la mayoría de ustedes, en general. Y a partir de esta clase, quien no lo conozca también se puede asomar un poquito. Las clases que vienen van a ser de repaso o de examen. Así que bueno, no quería dejar pasar esta, va a ser un poco atípica porque no hay casi nadie presente, hay un compañero, como les decía, a quien no voy a acosar con preguntas, aprovechándome de su nobleza, para nada. Les pido a los que están escuchando de lejos que participen, si pueden, con más énfasis se los pido que si estuviera un montón de gente acá, si hubiera un montón de gente acá. Y porque además creo que Nietzsche es lo suficientemente provocador como para que saltemos y digamos la nuestra, digamos lo que pensamos. Bien, ahora vamos a arrancar la presentación. Como les decía en un mensaje por ahí, la bibliografía no es muy larga, la que seleccioné para Nietzsche, es un capítulo del Manual de Historia de la Filosofía de Reale y Antiseri, y un par de textos del Crepúsculo de los Ídolos, que son bastante elocuentes para mostrar lo que es Nietzsche. Y en la presentación vamos a hacer un resumen apretado de toda esta bibliografía. Más corto que en otros casos, así que va a ser probablemente una clase más corta, sobre todo si no hay espacio para el debate. Así que depende de ustedes que ese espacio para el debate tenga lugar, y no sea una clase demasiado cortita y demasiado monótona. Bueno, vamos a arrancar entonces con la primera, una de dos diapositivas biográficas, como suele haber. El autor, el nombre completo es Friedrich Wilhelm Nietzsche. Se lee Nietzsche, se lee Nietzsche. Fíjese qué economía de letras en la pronunciación. Nietzsche, simplemente. Nietzsche. Nace en 1844, en Prusia todavía, no se había unificado Alemania aún. Hijo de un pastor protestante. Estudió filología clásica, estudio de textos antiguos, sobre todo greco-latinos, en Bonn y en Leipzig. Allí leyó El mundo como voluntad y representación, la obra maestra de Arthur Schopenhauer, que tiene 3 ediciones, 1819, 44 y 59. Seguramente leyó la segunda, recién salida, Nietzsche. Y esta fue una lectura que dejó en el pensamiento de Nietzsche una impronta decisiva. A ver, ¿querés que vaya aceptando yo? No hay problema. Voy a aceptar a algún compañero que está entrando. Uy, no sé cómo es. No te dejo a vos, José, pues no sé cómo salir de la pantalla. Bien, sigamos con la línea biográfica. Bueno, Schopenhauer entonces influyó decisivamente en Nietzsche, ya vamos a ver de qué manera. No tienen por qué conocer a Schopenhauer, vamos a dar un par de pistas nomás de qué era lo que decía Schopenhauer. Bien, en 1869, con tan solo 24 añitos, es nombrado catedrático de Filología Clásica en la Universidad de Basilea. 1872, publica, junto con estudios de carácter filológico, su primera obra filosófica, El nacimiento, o el origen, también se traduce a veces, de la tragedia. Estudio de la tragedia griega, que va a ser muy importante para toda su filosofía posterior, va a marcar toda su filosofía. En esta época conoce también al compositor Richard Wagner, en cuya obra musical Nietzsche veía el instrumento apto para renovar la cultura contemporánea. Sin embargo, muy pronto se separó tanto de Wagner como de las ideas de Schopenhauer. 1873-76, entre estos años, publica Las consideraciones intempestivas, o a veces traducida también como inactuales. Vamos a la que sigue. 1878 publica Humano, demasiado humano, que es testimonio de su ruptura con Wagner
y Schopenhauer, entre otras cosas. 1879 deja la universidad por motivos de salud, pero también porque aparentemente, según él pensaba, la filología no era su destino. E inicia una peregrinación de pensión en pensión entre Suiza, Italia y Francia meridional. 1881 tiene la intuición del eterno retorno, que ya vamos a ver lo que es, y publica su obra Aurora. En 1882 conoce a Lou Salomé, una joven rusa de 24 años, se enamora y quiere desposarla, pero ella lo rechaza y se casa con Paul René, amigo y discípulo de Nietzsche. En este mismo año publica La Gaya Ciencia. Entre 1883 y 1885 compone y publica su obra más conocida, que es el Así habló o Así hablaba Zaratustra. Also sprach Zaratustra. 1887 aparece La genealogía de la moral, otra obra famosa. 1888, el mismo año, publica bien profusamente El caso Wagner, El crepúsculo de los ídolos, El anticristo y El Ecce Homo. 1889 sufre en Turín el primer ataque grave de locura. Aparentemente la anécdota es que había un tipo en la calle pegándole al caballo, estaba como maltratando mucho a su caballo, y sale Nietzsche y se abraza al cuello del caballo, como apiadándose del animal frente al opresor, ¿no? Eso fue tomado como una primera psicosis importante y se lo interna. En 1900 muere en Weimar sin haber podido darse cuenta del éxito que estaban teniendo los libros que había publicado por su propia cuenta. Durante toda su vida él fue un incomprendido que vivió solo, publicó por su cuenta, etc. Y hacia 1900, o sea, 11 años después de haber perdido la conciencia, de haberse ido, empieza a tener éxito. 1906 aparece póstumamente La voluntad de poder, publicada por su hermana Elisabeth Förster Nietzsche. Una publicación muy polémica, porque la hermana, que después va a estar muy cercana al nazismo, mete mano en estos manuscritos, manipula, y después eso da pie a que se lo utilice a Nietzsche como fuente del nazismo. Bueno, pasemos propiamente al pensamiento de Nietzsche. Un primer título que lo sintetiza bastante bien en su conjunto, es este, de Una visión trágica e individual, agrego yo, de la existencia. El título está en el manual de Antíceri, de Irreale y Antíceri, pero yo agrego esto de individual, porque ya vamos a ver esto de este individualismo de Nietzsche, que es un poco uno de sus puntos débiles, ¿no? Pero vamos a lo de visión trágica, entender por qué visión trágica de la existencia. La vida, piensa Nietzsche siguiendo a Schopenhauer, es cruel y ciega irracionalidad, dolor y destrucción. Solo el arte puede ofrecer al individuo la fuerza y la capacidad de enfrentar el dolor de la vida, diciendo sí a la existencia. A ver, vamos a hacer un brevísimo paréntesis para decir una palabra sobre Schopenhauer. Schopenhauer era el filósofo de la voluntad. Esquematizando muchísimo, resumiendo muchísimo su pensamiento, él decía, allí donde Kant planteaba la cosa en sí, por detrás de nuestra representación, como detrás de lo que nosotros podemos conocer como fenómeno, Kant planteaba la cosa en sí, a la que no podíamos acceder. Bueno, en ese lugar, para entendernos, en ese lugar, Schopenhauer colocaba una voluntad ciega, una voluntad de vivir ciega y completamente irracional. Entonces, en esa obra, el mundo como voluntad y representación, Schopenhauer plantea, de una manera mucho más desarrollada de lo que yo estoy por decir, plantea que la vida, el mundo, la realidad es una voluntad ciega de existir, totalmente irracional, totalmente sin motivo, de ahí el dolor, de ahí la sinrazón de todo, y
lo que nosotros nos representamos es solamente una mera apariencia, una mera apariencia de armonía, una mera apariencia de racionalidad, una mera cáscara que no es la realidad misma, que es esta pura voluntad ciega, voluntad de existir, voluntad de vivir. Ya Spinoza hablaba del conato, de la voluntad de persistir en la existencia. Bueno, entonces no habría ningún sentido detrás de esa voluntad de pura existencia. Bueno, entonces Nietzsche, influido por la lectura de Schopenhauer y por sus estudios de la Grecia antigua, va a decir que esa es una visión trágica de la existencia, afirmando la realidad con toda su tragicidad, con todo su dolor, con toda su cuota de irracionalidad, de dramatismo y de, bueno, de sin razón, para decirlo de otra manera. Y eso lo va a ver Nietzsche, esa visión trágica de la vida la va a ver Nietzsche justamente en los primeros trágicos griegos. Los trágicos que eran contemporáneos a los presocráticos, los trágicos del siglo VI a.C. en Grecia. Entonces, en El nacimiento de la tragedia, obra de 1872, Nietzsche trata de hacer ver que la civilización griega presocrática surge en un vigoroso sentido trágico que es aceptación ebria de la vida, vigor ante el destino y exaltación de los valores vitales. Se acepta la vida como trágica, se acepta la vida como trágica y en toda su plenitud, llena de placer y de dolor y de felicidad y de absoluto desgarro. Eso es la tragedia, aceptar la vida completa como es, eso piensa Nietzsche, ¿no? Con todos sus, con todos sus momentos sublimes de placer y de dolor. El arte trágico es, dice Nietzsche, un valiente y sublime sí a la vida. Se toma la vida tal como es, tal como viene, con todo su, su parte desgarradora y su parte ebria de gozo, digamos. Con esto Nietzsche desbarata la imagen romántica de la civilización griega, pero la Grecia de la que Nietzsche está hablando no es la Grecia de la cultura clásica que nosotros estudiamos, la de Sócrates, Platón y Aristóteles, que sería la del siglo V, sino la de los presocráticos, la del siglo VI a.C. La de Heráclito, la de Parménides, y la de estos autores de la tragedia antigua. Nietzsche concreta el secreto de este último mundo griego, lo sintetiza, lo resume en el espíritu de Dionisos. Dionisos sería la imagen de la fuerza instintiva y de la salud, de la embriaguez creativa y la pasión sensual. Es el símbolo de la humanidad en pleno acuerdo con la naturaleza, que no se aparta de la naturaleza, que no empieza a mirar aún más allá, a un cielo sobrenatural, sino que abraza este mundo de la naturaleza con toda su crueldad, con toda su felicidad, con todos sus momentos, en su plenitud, ¿no? Sin hacer abstracción, sin proyectar aún más allá un ideal de vida, un ideal de vida sobrenatural. Sobre esto vamos a seguir insistiendo toda la clase, digo para que no se preocupe si no se entiende bien. Bienvenido, tenemos 2 personas presentes. Vamos a la que sigue, por favor. Junto a lo dionisíaco, o sea, Dionisos era un dios griego, ¿no? El dios del vino, el dios de la embriaguez, el dios de los placeres sensuales, de la terrenalidad, de la vida de los sentidos. Junto a lo dionisíaco, el desarrollo del arte griego está unido, junto a Nietzsche, está unido, según Nietzsche, a lo apolíneo. Apolíneo viene del dios Apolos, que es otro dios griego, dios de la armonía, del equilibrio, de la simetría, es decir, sería como el opuesto a Dioniso. Apolo sería lo opuesto a Dioniso. Vamos a ver cómo lo describimos acá.
Entonces, lo apolíneo sería visión de sueño, ilusión, intento de expresar el sentido de las cosas en la medida justa, equilibrada y en la moderación, y que se expresa en las figuras equilibradas y límpidas, por ejemplo, en las esculturas griegas, tan perfectas, pulidas, armónicas. Entonces, el desarrollo, esta es una cita de Nietzsche, el desarrollo del arte está ligado a la dicotomía, la opción, la disyuntiva, de lo apolíneo y lo dionisíaco. Del mismo modo, como la generación viene de la dualidad de los sexos, en constante lucha entre sí, según Nietzsche, los sexos están en constante lucha entre sí, y en reconciliación meramente periódica. En esa reconciliación periódica se produce la generación de los hijos, ¿no? Entonces, el arte griego de esta época sería hijo, para seguir la metáfora, de lo apolíneo y lo dionisíaco, de Apolos y Dionisos, que serían dos espíritus diferentes, dos espíritus opuestos. Uno, el de la desmesura, de la pasión, de la embriaguez y de la sensualidad, digamos, y Apolo sería el dios del equilibrio, de la razón, de la medida, de la simetría, etc. Entonces, sobre sus dos divinidades artísticas griegas, Apolo y Dionisos, se funda nuestra teoría, dice Nietzsche, de que en el mundo griego se da un tremendo contraste entre el arte figurativo, que sería la escultura y la pintura, le correspondería este arte figurativo a Apolo, y el arte no figurativo de la música, que es propiamente, dice Nietzsche, el de Dionisos. Entonces, el arte visual, podemos decir así, es el que le corresponde a Apolo, con esta dosis de medida, de simetría, de equilibrio, de perfección, y el arte puramente, bueno, no figurativo, no visual, sino puramente musical, puramente auditivo de la música, con toda su, bueno, su dosis de desbordamiento, justamente de no poder quedar atrapada en lo puramente visual, en lo puramente equilibrado, y de generar una serie de sentimientos, de emociones absolutamente imposibles de medir, de contener. Bueno, ese sería el arte propio de Dionisos. Entonces, los dos instintos, el de Apolo y el de Dionisos, tan diversos entre sí, van uno junto al otro, casi siempre en abierta discordia, en este arte del siglo VI, de los presocráticos, de la época de los presocráticos. Sin embargo, cuando Eurípides, ya en el siglo V, que es el siglo de Sócrates y de Platón, la época ática, cuando con Eurípides se intenta eliminar de la tragedia el elemento dionisíaco a favor de los elementos morales e intelectualistas, entonces la clara luminosidad en las confrontaciones de la vida se transforma en superficialidad silogística. Aparece Sócrates con su desmesurada pretensión de entender y dominar la vida con la razón, y con esto llega la verdadera decadencia, dice Nietzsche. Eurípides era un poeta trágico, ya del siglo V, y dice, Eurípides pervierte lo que era el sentido de la tragedia del siglo anterior, del siglo VI a.C., y introduce elementos intelectualistas, elementos moralistas, y esto va en detrimento de lo dionisíaco. Se termina como dejando de lado, apagando o aplastando el espíritu dionisíaco en favor de lo apolíneo. Esto es para Nietzsche la decadencia. La negación de lo dionisíaco es decadencia para Nietzsche. Sigamos entonces. Fíjense lo que dice sobre Sócrates y Platón, del mismo siglo, ¿no? Platón vivió entre el siglo V y el IV. Son síntomas de decadencia. Los instrumentos de la disolución griega son los pseudo-griegos, los antigriegos. Sócrates, escribe Nietzsche, fue un equívoco.
La racionalidad a cualquier precio, la vida clara, prudente, consciente, sin instintos, en oposición con los mismos, era una enfermedad diferente y en modo alguno regreso a la virtud, a la salud, a la felicidad. Sócrates fue simplemente un gran enfermo, fíjense, era uno de los grandes enemigos de Nietzsche, Sócrates. Fue hostil a la vida, quiso morir, ¿no? Ustedes saben la historia de Sócrates, él acepta tomar la cicuta y morir, ¿no? Eso para Nietzsche es todo un símbolo de negación de la vida, negación de lo instintivo. Nadie quiere morir por instinto. Si uno acepta morir y elige morir, es que la razón de uno está predominando sobre lo instintivo. La razón está predominando sobre la vida. Dijo no a la vida. Abrió entonces una época de decadencia que también a nosotros nos aplasta, dice Nietzsche, o nos sigue aplastando. Sócrates combatió y destruyó la fascinación dionisíaca, precisamente aquello que ata al hombre, que ata el hombre al hombre, el hombre a la naturaleza, y revela el misterio del uno primigenio, ¿no? De la unidad del hombre y la naturaleza. Entonces, esta obra inicial tan importante para todo lo que viene después en Nietzsche, primera obra filosófica que no tuvo mucha repercusión, en su momento la criticaron mucho los filólogos, decían que no, esto es filosofía, esto no es filología. Nietzsche se toma demasiadas atribuciones para hablar con demasiada libertad de lo que rigurosamente no es así, si uno atiende a los documentos, qué sé yo. Y Nietzsche dice, pero estos historiadores, estos filólogos no entienden nada. Acá se trata de poner a la historia a nuestro servicio, ¿no? Poner a la historia a nuestro servicio y entender, percibir en esa época trágica antigua griega una lección para nosotros en el presente, ¿no? Bueno, entonces, el nacimiento de la tragedia fue escrita bajo el influjo de las ideas de Schopenhauer e igualmente bajo el influjo de las ideas de Wagner. Efectivamente, en Wagner, como dijimos hace un ratito, el compositor, Nietzsche percibía el prototipo del artista trágico, destinado a renovar la cultura contemporánea. Pero ahora vamos a ver qué pasa con esta ruptura, con ellos dos. Vamos a la próxima, por favor. La separación, entonces, de Schopenhauer y de Wagner. Esta separación queda testimoniada en obras como Humano demasiado humano, Aurora y La Gaya Ciencia. Esto lo dice el Reale y Antíceri. Los dos tipos de pesimismo para Nietzsche son dos. El primero es el romántico, es decir, el pesimismo de quienes renuncian, de los fracasados, de los vencidos. El pesimismo del que se da por vencido, justamente. No hay nada bueno que esperar, todo está mal, todo va a estar mal, me rindo. Esto es un fracaso, esto es una derrota, no hay nada que hacer. El otro pesimismo, fíjense, es el de quien acepta la vida aún reconociendo su doloroso carácter trágico. Este sería el de Nietzsche, ¿no? Y en nombre de este último pesimismo, Nietzsche rechaza el primero, que sería el de Schopenhauer. Schopenhauer que manifiesta resignación y renuncia por todas partes, más que voluntad de tragedia o de tragicidad. Schopenhauer no es sino el heredero de la interpretación cristiana, dice Nietzsche, de la interpretación cristiana. Entonces, lo que él antes creía ver en Schopenhauer, que era un espíritu trágico, en realidad se da cuenta que es puro pesimismo cristiano, resignado y derrotista, y no hay una verdadera aceptación de la vida en Schopenhauer. Entonces se da cuenta de lo que antes no veía en el espíritu de la tragedia, se da cuenta de que lo que él está diciendo, al rescatar el espíritu dionisíaco y el espíritu trágico, va más allá de Schopenhauer. Es otro tipo de pesimismo, un pesimismo que, sin dejar de ser pesimismo, sin esperar nada bueno, eso sería el pesimismo, definido de manera muy rápida, no hay nada bueno que esperar. Bueno, pero si esto es la vida, el segundo tipo de pesimista la acepta tal como viene, en su tragicidad, y le dice sí, la afirma
y la abraza. Y eso lo diferencia del primer tipo, ¿no? No hay una resignación, no hay una derrota, no hay un dejarse morir, digamos. Bueno, por otro lado, la separación de Wagner fue para Nietzsche un acontecimiento más doloroso, porque él había visto en el arte de Wagner el instrumento de la regeneración de la cultura, pero rápidamente debió admitir que se había desilusionado. Él, dice Nietzsche en el caso Wagner, hablando de Wagner, Wagner alaba todo instinto nihilista. El nihilismo sería creer en nada. Nihil es nada. Nihilismo, nadismo sería, ¿no? Creer en nada. No creer en nada o creer en nada. Y lo camufla este nihilismo con la música. Alaba cada cristiandad, ya vamos a ver bien qué piensa Nietzsche del cristianismo, toda forma de expresión religiosa de la decadence, de la decadencia. Wagner es una enfermedad, dice Nietzsche. Lo mismo que decía de Sócrates y de Platón y de los griegos clásicos. Enferma todo lo que toca. Él enfermó la música. Vale decir también, vale aclarar también que Nietzsche era músico, tocaba el piano, era un tipo bastante virtuoso para la música. Hay alguna obrita suya también por ahí. Bueno, sigamos. Y entonces, acá esto se titula Retomando las banderas de la antimetafísica. Estas banderas de la antimetafísica, ¿quiénes las habían levantado recientemente? Y bueno, en el siglo XVIII los iluministas, los ilustrados franceses sobre todo, ingleses también, Hume, por ejemplo, y en el siglo XIX, antes que Nietzsche, tipos como Feuerbach, como Marx, como la izquierda hegeliana, en parte, ¿no? No todos eran antimetafísicos en la izquierda hegeliana, pero Feuerbach y Marx sí. Bien. De este modo parece que Nietzsche empalma las propias reflexiones con las raíces ilustradas del siglo XVIII, y efectivamente así es. La desconfianza en las metafísicas, la apertura respecto de las posibles interpretaciones infinitas del mundo y de la historia, acá yo agrego, frente al solo hay hechos positivistas, los positivistas son los que afirman que solamente hay que creerle a la ciencia natural, a las ciencias positivas y a los hechos que ellas demuestran. Entonces solo hay hechos. Frente a eso, frente a esa postura positivista, Nietzsche va a decir, no hay hechos, sino solo interpretaciones. Es decir, no hay hechos brutos que todo el mundo pueda ver con claridad. A esos hechos siempre nos acercamos con una interpretación, con una lectura que hacemos desde un cierto punto de vista, de una cierta perspectiva. Nietzsche va a hablar del perspectivismo. Siempre hay una perspectiva para abordar los hechos y nunca hay hechos brutos. Entonces, cuando dice no hay hechos, es como decir, nunca hay hechos puros, puros hechos, sino interpretaciones de esos hechos. Y por ende, la eliminación de la actitud dogmática, el reconocimiento del límite y de la finitud humana, la crítica a la religión, son todos elementos que hacen decir a Nietzsche, en Humano demasiado humano, podemos llevar de nuevo al frente la bandera de la ilustración, es decir, la bandera de la antimetafísica. Bueno, recordemos rápidamente, ¿no? ¿Qué es la metafísica? Bueno, la metafísica es todo lo que postula un mundo más allá, las ideas platónicas, ¿no? El cielo cristiano, el cielo judío-cristiano, toda aquella postulación de absolutos, de realidades absolutas que no cambian, inmutables, que están más allá de lo físico y que serían cognoscibles por la fe o por la razón, ¿no? Más allá de los sentidos. O sea, metafísica más allá de lo físico, más allá de lo sensible. Sería la postulación de realidades inmateriales, suprasensibles, absolutas, que no cambian, que no están sujetas al devenir, al cambio. Bueno, vamos a decir, el anuncio de la muerte de Dios, entre comillas, ¿no?
Vamos a ver esto, qué es esto de la muerte de Dios, para el que no lo conozca. Bueno, dice en Reale y Antícer, y las cosas no se detienen ahí, pues Nietzsche, precisamente en nombre del espíritu dionisíaco, del sano hombre griego, de lo que para Nietzsche era el sano hombre griego del siglo VI a.C., que amaba la vida y que es totalmente terrenal, que no está sometido a ningún cielo, a ningún más allá, anuncia de una parte la muerte de Dios y por otra parte conduce un ataque a fondo contra el cristianismo. A ver, termino la frase. Contra el cristianismo cuya victoria sobre el mundo antiguo y sobre la concepción griega del hombre ha envenenado a la humanidad. Y por otra parte aún, ve a la raíz de la moral tradicional, perdón, leí mal, va a la raíz de la moral tradicional y hace su genealogía. Descubre que esa es la moral de los esclavos, de los débiles, de los vencidos, resentidos contra todo cuanto es noble, bello y aristocrático. Bueno, vamos por partes, pues esto era una oración kilométrica. Vamos por partes. Ante todo, digamos, ¿qué es esto de la muerte de Dios? La muerte de Dios, primero que nada, la primera aclaración no se refiere a la muerte de Jesús en la cruz, eso para nada, no tiene nada que ver con eso. La muerte de Dios es la muerte de la metafísica, es la muerte del más allá, es la muerte de esta postulación de lo sobrenatural, de lo sobrehumano, a lo que nos sometemos nosotros solitos. Lo inventamos y nos sometemos a eso, dice Nietzsche. Entonces, la muerte de Dios es la muerte del concepto de Dios, la muerte de la necesidad de seguir pensando a Dios para poder vivir, y de todos los absolutos, de todos los más allá, digamos así. Los mundos inteligibles, los mundos metafísicos, las realidades metafísicas. Entonces, dentro de este mismo ataque y muerte de Dios, entra la crítica al cristianismo y la crítica a la moral tradicional, por ejemplo, la moral de Kant, la moral del deber porque sí, porque me lo manda la razón, una moral que cree poder fundarse más allá de toda inclinación, de todo interés, solamente por lo que me dice la razón. Yo justamente actúo moralmente, dice Kant, recuerdo la clase de Kant sobre la moral, cuando no oigo mis intereses, mis inclinaciones, sino que solamente oigo a la razón y actúo solamente por lo que me manda la razón. Ya veíamos que los materialistas ilustrados del siglo XVIII, en la clase de Marx, veíamos que ellos hablaban, no, acá se trata de la verdadera moral debe ser una armonización entre el interés particular, el interés individual y el interés general. Y eso vuelve a la moral posible y la vuelve sana. Pero las morales tradicionales lo que hacen es justamente reprimir, decir que no, decir prohibir y plantear un deber como represión, como acallamiento de los propios instintos, de las propias inclinaciones, intereses, pasiones. Entonces, esa moral tradicional lo único que hace es aplastar la vida, dice Nietzsche. Someter la vida, dominar, acallar, matar en última instancia. Entonces, la moral tradicional, entonces, para Nietzsche es la moral de los esclavos, de los débiles, de los vencidos, resentidos contra todo cuanto es noble, bello y aristocrático. Bueno, a partir de ahí, de esto que acabo de leer, nos toca explicitar, poner en palabras por primera vez la parte más jodida, digamos así, más menos luminosa de Nietzsche, la que tiene que ver con su aristocratismo. Nietzsche, sin hacer metafísica tradicional, también tiene una concepción de la realidad,
y una concepción de la sociedad, y es un tipo, bueno, aristocrático. ¿Qué quiere decir aristocrático? ¿Qué quiere decir aristocracia? Gobierno de los mejores, bueno, gobierno de los más fuertes, de los más valiosos. Él cree que él tiene una visión individualista de la sociedad, piensa en términos de individuos, no de grupo, no de sociedad justamente, y cree que la sociedad está dividida básicamente entre fuertes y débiles. Hay espíritus fuertes, personas que son fuertes, que justamente la fortaleza se mide por esta capacidad de aceptar la tragicidad de la vida, de aceptar la vida tal como es, de bancarse el dolor, de bancarse bueno, el carácter trágico de la vida. Y están los débiles, por otra parte, que serían los que no soportan el dolor y entonces tienen que refugiarse en la religión, en la moral tradicional, en la promesa de que, bueno, de que habrá un más allá, para los que hoy sufren habrá un más allá, y que no pueden vivir sin esa promesa de otro mundo, no pueden quedarse solamente con este mundo porque ese dolor los paraliza, los enloquece. Entonces, esta moral, este grupo, este otro grupo de la sociedad, que estaría constituido por los individuos débiles, serían los individuos que no soportan el carácter trágico de la vida y que están resentidos. Ya vamos a hablar del resentimiento más explícitamente, pero ¿qué quiere decir estar resentido? El resentido es básicamente alguien que tiene rencor y envidia contra otro, que tiene lo que él no puede tener, o lo que él no tiene. Entonces, el resentido es un envidioso, básicamente sería el pobre envidioso, ¿no? El pobre que envidia y siente bronca porque no tiene lo que el otro tiene. Bueno, para Nietzsche esto está como naturalizado, ¿no? Hay débiles y hay fuertes, no hay causas sociales de que algunos se encuentren en situación de pobreza o debilidad, digamos. Él toma las cosas como naturaleza, él habla de la sociedad como habla de la naturaleza, ¿no? Y entonces, en este sentido, es muy débil su pensamiento, valga la paradoja, muy pobre, y termina aceptando las cosas como son, ¿no? Como si la sociedad fuese producto de la selección natural, ¿no? Darwiniana, por decirlo de otra manera. El fuerte tiene que sobrevivir y los débiles tienen que perecer. Pero acá vemos, entonces, ya vamos a ver, en la moral, Nietzsche encuentra como una especie de artimaña, artilugio de los débiles para complotarse contra los fuertes. Ya lo vamos a ver mejor a eso. Entonces, contra todo lo que es noble, bello y aristocrático. En La Gaya Ciencia, el hombre loco, un personaje del libro, anuncia a los seres humanos que Dios ha muerto. ¿Qué hay de Dios? Se los diré. Lo hemos matado, ustedes y yo. Somos sus asesinos. Bueno, antes de pasar a la que sigue, yo les hablaba de la muerte de Dios, como la muerte, bueno, de Dios mismo, pero también de todos los absolutos, de la metafísica, de los mundos más allá. También es la muerte del sentido, en el sentido más profundo, la muerte del sentido. La vida no tiene un sentido absoluto que esté tallado en la piedra y que nosotros podamos conocer. No hay un sentido que encontrarle a la vida. Y un sentido que además esté, ya les digo, tallado en la piedra o en las Sagradas Escrituras. Ese sentido absoluto de la vida no existe, no lo tiene, y creer que lo tiene es seguir sometido a los mandatos absolutos de un Dios, entre comillas, ¿no? Bueno, dejémosla acá, vamos a la que sigue. Cualquier cosa, pregunten los que están más allá, con perdón del más allá en la clase de Nietzsche, y los que están más acá, pregunten lo que quieran. Hoy estoy yendo un poco rápido. Ahí hay una Gisela. La metafísica es lo que no se puede ver, pero sí se puede hablar.
Bueno, sí, la metafísica es por definición lo que está más allá de lo sensible, más allá de lo físico, pero pesa sobre nosotros, dice Nietzsche. Pesa sobre nosotros una creencia dogmática muy fuerte. Bienvenida a intervenir, Gisela, cuando quieras. Abrí el micrófono mejor, así no te pesco tan tarde lo que decís. Y Gisela y todos los que estén, todos quienes estén. Bueno, vamos entonces a la que sigue. Sigue diciendo Nietzsche. En el relato que hacen Reale y Antíceri, ¿no? La civilización occidental se fue poco a poco y por diversas razones cansando de Dios y así lo mató. Pero matando a Dios se eliminan todos aquellos valores que fueron el fundamento de nuestra vida y por consiguiente se pierde todo punto de referencia. ¿Mm? Todo punto de referencia absoluto, firme, sólido, ¿no? Por lo tanto, con Dios desapareció también el hombre viejo, pero el hombre nuevo aún no ha llegado. La muerte de Dios es un hecho no superado por ningún otro. Bueno, ya vamos a ver qué es esto del hombre nuevo. Se trata del superhombre que habrán escuchado nombrar. Ya lo vamos a tematizar en un ratito. La muerte de Dios, según Nietzsche, es un hecho no superado por ningún otro en la historia. Es un acontecimiento que divide la historia de la humanidad. No es el nacimiento de Cristo, sino la muerte de Dios la que divide la historia de la humanidad. Fíjense qué provocador Nietzsche, ¿no? Nosotros que venimos hablando de antes de Cristo y después de Cristo, como con total naturalidad, bueno, lo que divide la historia para él es la muerte de Dios y no el nacimiento de Cristo. Y este acontecimiento, la muerte de Dios, anuncia a Zaratustra. Bueno, ya que lo nombramos y me paré, hago una rapidísima aclaración. Zaratustra es un antiguo profeta iraní, persa, que vivió allá por los años del siglo XI o XII antes de Cristo, sobre el que no se sabe demasiado, pero Nietzsche lo toma y lo vuelve portavoz de su propio mensaje, de su propia filosofía, sobre todo en este libro, Así habló Zaratustra. Pone en boca de Zaratustra sus propias ideas y dice, así hablaba Zaratustra, un profeta que baja del monte con una serie de verdades para proclamar a los hombres buenas nuevas, ¿no? Buenas novedades reveladas. Bueno, en realidad no hay mucho del Zaratustra histórico en el Zaratustra de Nietzsche. Hay simplemente algunos elementos sueltos. Entonces, cuando hablamos de Zaratustra, hablamos de Nietzsche, hablando a través de su propio Sócrates. Digamos, así como Platón hablaba a través de Sócrates, Nietzsche habla a través de Zaratustra, ¿no? Bien. El acontecimiento de la muerte de Dios anuncia a Zaratustra, quien sobre las cenizas de Dios levantará la idea del superhombre, del hombre nuevo, imbuido del ideal dionisíaco, que ama la vida y que dándole la espalda a las quimeras del cielo, volverá a la sanidad de la tierra, a la salud de la vida terrenal, propiamente terrenal, sin trasmundo, sin más allá, abrazando la naturaleza y lo humano, con todo su dolor y con toda su plenitud. Bueno, vamos a lo que sigue. Cualquier cosa que quieran preguntar, adelante. El anticristo o el cristianismo como vicio. En la misma línea, ¿no? La muerte de Dios es para Nietzsche un acontecimiento, como dijimos, que divide la historia en dos, un acontecimiento cósmico, cuyos responsables son los hombres, y representa la liberación de las cadenas de lo sobrenatural que ellos mismos habían creado. Hablando de los sacerdotes, Zaratustra afirma, me dan pena estos sacerdotes. Aquel que llaman su Redentor los cargó de cadenas. Cadenas de falsos valores y locas palabras. Ah, si alguno pudiera redimirlos de su Redentor, dice.
Pues bien, esta redención es el propósito que Nietzsche se desea alcanzar con el anticristo, que es una maldición del cristianismo. Para Nietzsche, pervertido es un animal, una especie, un individuo, cuando pierde sus instintos, cuando escoge, cuando prefiere lo que es, cuando escoge, cuando prefiere, cuando elige lo que le es nocivo. Ese prefiere así en cursiva tiene que ver con una elección racional, voluntaria, ¿no? Elijo lo que me es nocivo, elijo tomar la cicuta, elijo morirme en la cruz, etcétera. Elijo flagelarme, elijo, bueno, todas las formas de estas de, de negación ligadas a la religión y, y al cristianismo. Sin embargo, se pregunta Nietzsche, ¿qué ha hecho el cristianismo sino defender cuanto es nocivo para el hombre? El cristianismo ha considerado pecado todos los valores y placeres de la tierra. Él ha tomado las partes de todo cuanto es débil, abyecto, derrotado, de la contradicción contra los instintos de conservación de la vida fuerte, ha hecho un ideal. Leo bien lo que leí mal. De la contradicción contra los instintos de conservación de la vida fuerte, de los fuertes, ha hecho un ideal. Entonces, por eso él va a decir que la moral cristiana es la moral de los débiles, complotados contra los fuertes, ¿no? Que no, resentidos por no tener esa fortaleza, se complotan para negárselas también a los fuertes. Esto lo vamos a ver mejor ahora en lo que sigue. Pasemos a la que viene. Ya queda poquito, ¿no? No es muy largo hoy. El cristianismo, entonces, y acá vemos otra vez el lado más oscuro de Nietzsche, el cristianismo es la religión de la compasión. Nietzsche ve un problema en la compasión, ¿no? La compasión es propia de débiles, dice él. Nietzsche es incapaz de entender lo colectivo, lo social, es decir, lo grupal, y que nosotros somos, esto por supuesto es una opinión mía, corre por mi cuenta, ¿no? Que nosotros somos animales sociales y que nos debemos al grupo, nos debemos a los demás. Estamos siempre en relación con los demás, siendo producidos por los demás, a la vez que nosotros también contribuimos a nuestra manera con esa producción de la sociedad y de los otros. Nietzsche no entiende lo colectivo, no entendería, por ejemplo, estas luchas que estamos teniendo en la calle estos días en Jujuy. No entiende la protesta social. A toda esta gente que está marchando, entre los cuales me incluyo, Nietzsche los consideraría débiles que están protestando porque no se bancan la vida con sus dolores, no se bancan el sueldo de 100.000 pesos, o menos a veces, y entonces no, le falta espíritu trágico, le falta aceptación de la vida. Estoy banalizando un poco, ¿no? Pero en definitiva él no entiende, hay una palabra que utiliza, que se utiliza mucho en las traducciones, no sé cuál es la palabra alemana, lo gregario. Lo gregario viene de Grey, ¿no? Del grupo, del rebaño, ¿no? Todo lo grupal a él le suena a rebaño, a borregos, ¿no? No entiende lo social, no entiende lo grupal, es profundamente individualista en ese sentido. Y entonces para él lo grupal es propio de los débiles, el agruparse es propio de los débiles, el compadecerse de los demás es propio de los débiles, y el fuerte se basta a sí mismo. Ya sabemos que eso no existe, ¿no? Pero el fuerte se basta a sí mismo, se afirma a sí mismo y no necesita a nadie. De hecho, yo algunas veces lo he mencionado a Milei en esta clase, como el anti, bueno, el anti nuestro. Y yo estoy seguro que si Milei no lo ha citado nunca a Nietzsche, en cualquier momento lo cita, porque se lo ha utilizado mucho a Nietzsche para defender los valores neoliberales, justamente que se mueran los feos, que se mueran los pobres, que se mueran los débiles, que se muere el Estado que trata de hacer algo por esa gente,
y que vivan los fuertes, los bellos, los aristocráticos, ¿no? Los lindos. No sé, porque si no lo citó nunca, o no lo conoce, o es un burro en filosofía, o le parece que meterse con la filosofía no es muy popular por ahí, no le va a traer muchos adeptos, o quizá también, si se mete con la filosofía, corre el riesgo de que alguien se ponga a leer otras cosas de filosofía y un pueblo que piensa filosóficamente es un pueblo peligroso. ¿Eh? Bien. La persona fuerte para Nietzsche sería, eh, no estamos hablando de... Nietzsche habla en términos espirituales, ¿no? Él no es que no crea en la corporalidad, ya vamos a ver cómo afirma lo corporal también, pero bueno, él precisamente no era un tipo muy fuerte, era un tipo súper enfermizo, no se imaginen a, bueno, habrán visto alguna foto por ahí, no se imaginen ningún Adonis, ningún atleta, ningún tipo que hiciera deporte tampoco. Él hablaba de la fortaleza del espíritu. ¿Con qué tiene que ver esa fortaleza de espíritu? Con bancársela. Tiene que ver con el estoicismo esto de bancársela también. ¿Bancarse qué? Bancarse la vida con todo su carácter horrible, doloroso, espantoso que puede llegar a tener, sin tener que ir a refugiarse a la religión, al más allá, a falsos consuelos que me hacen negar la vida. Porque si yo, cuando yo, dice Nietzsche, tengo la debilidad de, para, digamos, paliar el dolor, para alejarme de lo mal que me estoy sintiendo en este mundo real, cobijarme en alguna ilusión, en alguna fantasía, en algún más allá, religión, metafísica, tradicional, etcétera, etcétera. Bueno, así como estoy negando lo doloroso y lo que me hace mal de este mundo, estoy negando este mundo por completo. Entonces estoy negando esta vida real y me estoy refugiando en una ilusión por pura debilidad. Entonces el fuerte, los fuertes, las fuertes para Nietzsche serían, aunque vamos a ver también que era profundamente misógino, lo vamos a ver muy poquito, pero también era misógino, otro punto débil de Nietzsche. Eh, los fuertes son fuertes de espíritu y aceptan la tragicidad de la vida, del mundo real, del único mundo que hay. Y los débiles no se la bancan. Bien, entonces, el cristianismo es la religión de la compasión. Mala palabra para Nietzsche, la compasión. Pero se pierde fuerza cuando se tiene compasión, dice. La compasión obstaculiza la ley del desarrollo, que es la ley de la selección. Fíjense, el aristocratismo de nuevo. Que triunfen los fuertes y que los débiles, que en definitiva no se bancan la vida, que se mueran. Digámoslo con crudeza. Que se dejen de entorpecer la vida de los fuertes, que se mueran. Otra vez podría suscribir Milei este pensamiento. Nietzsche ve en el Dios cristiano la divinidad de los enfermos, un Dios degenerado hasta el punto de contradecir la vida, en vez de ser la transfiguración de la misma, la transformación de la misma, y el eterno sí a la vida. En Dios se ha divinizado la nada, se ha consagrado la voluntad de la nada, porque es justamente una negación de este mundo. Ese Dios es una negación de este mundo, entonces no es nada. En el fondo no es nada, en esa ilusión no hay nada. Las razones que impulsaron a Nietzsche a condenar al cristianismo son de esta naturaleza. Cita: la iglesia cristiana no dejó nada intacto en su depravación. Hizo de cada valor un antivalor, de cada verdad una mentira, de cada honestidad una abyección espiritual. El más allá es la negación de toda realidad y la cruz es una conjura contra la salud, la belleza, la buena constitución. Fíjense, ahí está asociando los espíritus fuertes con una buena constitución física. O sea que ahí también hay racismo, hay protorracismo, ¿no? La buena constitución física, ¿no?
el débil desde el punto de vista espiritual también sería débil desde el punto de vista físico, enfermo. Por eso usa la palabra enfermo también, ¿no? Enfermedad. Hay un biologicismo ahí bastante polémico en Nietzsche. Bien. Entonces, el más allá es la negación de toda realidad y la cruz es una conjura contra la salud, la belleza, una buena constitución, la valentía del espíritu, la bondad del alma, eh, contra la vida misma. Perdón. Ahí hay un problema a veces en la cita. Sí. La bondad del alma, aquí estaría dicho no en sentido cristiano, sino en el sentido de la salud dionisíaca, ¿no? Bien, entonces, ¿qué debemos desear sino que este sea el último día del cristianismo? Y entonces, a partir de hoy, ¿qué? A partir de hoy, responde Nietzsche, la transvaloración de todos los valores. Esto de la transvaloración tiene que ver con la transformación de todos los valores. Es una palabra que inventó él, transvaloración. Dar vuelta a todos los valores tradicionales y arrasar con la moral tradicional y poner otros valores afirmativos de la vida. Bueno, vamos a lo que sigue. Entonces, si esto ya estaba anunciado también, dijimos muerte de Dios, con la muerte de Dios se ataca a la metafísica, a la moral tradicional y a la, bueno, y esto es la crítica a la moral tradicional, ¿no? La genealogía de la moral. Genealogía tiene que ver con el estudio de los orígenes. Junto con el cristianismo, mejor aún condenando al cristianismo, Nietzsche somete la moral a una crítica cerrada. Esta es la gran guerra que él entabla en nombre de la transformación de los valores que han dominado hasta hoy. Y explicita tal rebelión contra el sentimiento habitual de los valores, especialmente en dos volúmenes, dos libros, Más allá del bien y del mal y Genealogía de la moral. Hasta hoy, escribe Nietzsche, no se ha tenido ni la más mínima duda o el mínimo titubeo de establecer lo bueno como superior en valor contra lo malvado. ¿Cómo? Y si el bien estuviera incluido, perdón, y si en el bien estuviera incluido un síntoma de retroceso, como un peligro, una seducción, un veneno, este es el problema tratado en la genealogía de la moral. En ella, Nietzsche indaga los mecanismos psicológicos que iluminan el nacimiento de los valores morales tradicionales. Y la comprensión de ese nacimiento psicológico de los valores tradicionales bastará para poner en duda su pretendido carácter absoluto e indudable. Vamos a lo que sigue. Pues bien, para Nietzsche la moral es ante todo una máquina construida para dominar a los otros. Y en segundo lugar, debemos diferenciar entre la moral aristocrática de los fuertes y la de los esclavos. Estos son los débiles, los fracasados. Fíjense que hablar de fracasado también es una cosa muy individualista, ¿no? Un individuo fracasado. Fracasado no puede ser más que un individuo, alguien que está solo. Entonces no se piensa a las personas en relación, sino que se piensa como si fueran átomos, partículas sueltas, que algunas nacen débiles, mal constituidas biológicamente, diría él, y otros nacen fuertes física y espiritualmente. Bueno, y así, siendo débiles por constitución, cuando habla por constitución, habla de por biología, ¿no? Luchan por dominar a los fuertes y entonces crean esa moral de esclavos. Mientras que toda moral aristocrática crece de una afirmación triunfal de sí mismo, la moral de los esclavos opone desde el principio un no a lo que no hace parte de sí misma, a lo que es diferente de sí misma, y es su no yo, y actúa como su propio acto creador. A ver, los fuertes para Nietzsche son activos y los débiles son reactivos. En lugar de afirmarse a sí mismos, niegan a los fuertes, reaccionan contra los fuertes.
Fíjense, ese es el esquemita bien, bien básico en el fondo, muy, muy simplón en el fondo. Esta inversión, este ataque a los fuertes, pertenece de por sí al resentimiento. Para Nietzsche, el resentimiento está en la base de la moral de los esclavos, es decir, de los débiles y fracasados impotentes que traducen, disfrazan de ideales morales su odio contra todo lo que es alegría, belleza, fuerza, salud, contra lo que no son ni tienen. La moral de los resentidos se configura como un instrumento de dominio de los débiles sobre los fuertes. Es voluntad de extinción de la moral de los señores, es decir, de la moral cuyos valores son la fuerza, la alegría y la salud. Bueno, como verán, esta parte es muy polémica en Nietzsche. ¿Por qué digo esto? Bueno, ya se habrán dado cuenta. ¿Por qué? Ya lo dijimos también en parte. Pero si contraponemos la crítica de la moral que hace Nietzsche, de la moral tradicional que hace Nietzsche, con la crítica de la moral que un siglo antes hacían los materialistas franceses, vemos que en Nietzsche hay una naturalización de las diferencias, de las desigualdades sociales, que no está, que justamente es opuesta a la de los materialistas franceses. Los materialistas decían, bueno, si hay delincuentes, si hay débiles, si hay pobres, el problema es de la sociedad, no es de que nadie haya nacido con una constitución biológica tal. Lo que hay que cambiar es la sociedad, no arrasar con los débiles, no eliminar a los débiles y a los... y entonces, sí que la moral tradicional cristiana, por ejemplo, tiende a ser una negación de la vida, o tiende a excederse en su represión de los placeres terrenales, pero eso no quiere decir bueno, que la moral a construir sea la moral de los fuertes. Los materialistas franceses oponían a esa moral tradicional una moral fundada en los intereses generales, no en el interés particular, sino en el interés general. Es decir, en el interés de la sociedad, en el interés de todos y todos. Mientras que Nietzsche está tomando partido por los que supuestamente son fuertes por naturaleza y el resto, por ser débil, no merece la vida, digamos. Bueno, se puede decir mucho más, pero vamos a dejarlo ahí. Pasemos a la que sigue. Para Nietzsche, entonces, la moral cristiana es la típica moral de los esclavos. Humildad, piedad, compasión son valores antivitales, prédicas de quien, no pudiendo dar malos ejemplos, da buenos consejos. Eso es un refrán, ¿no? Quien no puede dar malos ejemplos da buenos consejos. Es como decir, el que no se anima a ser transgresor, a ser pecador, entre comillas, bueno, entonces se limita a dar a dar buenos ejemplos, buenos consejos. Su moral, es decir, la moral de los fracasados, de los resentidos, surge del odio de los fracasados, dice. Es el resentimiento contra la fuerza, la salud, el amor a la vida, lo que hace que el deber llegue a ser virtud y eleva al rango de bien comportamientos como el desinterés, el sacrificio de sí mismo, la sumisión. Claro, el desinterés para Nietzsche no existe. El desinterés no existe. Nadie puede actuar desinteresadamente. Entonces, proclamar el desinterés para Nietzsche es negar la vida misma, nuestra vida instintiva, nuestra vida apasionada, vida terrenal, ¿no? Bien. Y esta moral de los esclavos es legitimada siempre por metafísicas, ¿no? Por concepciones de la realidad que incluyen mundos suprasensibles, realidades inmateriales, divinas, suprasensibles. Metafísicas entonces que la sostienen a esta moral con bases presuntamente objetivas, sin que se perciba que tales metafísicas no son sino mundos superiores inventados
para poder calumniar y mancillar este mundo que ellos desean reducir a pura apariencia, que ellos, los metafísicos, desean reducir a pura apariencia. Bueno, pasemos a lo que sigue, ya termina. El nihilismo, dice Nietzsche, acá vamos a ver estos tres conceptos: nihilismo, eterno retorno y amor fati. El nihilismo es la consecuencia necesaria del cristianismo, de la moral y del concepto de verdad de la filosofía. Cuando las ilusiones pierden sus máscaras, entonces lo que queda es nada, el abismo de la nada. El nihilismo, como estado psicológico, surgirá primeramente cuando hayamos buscado un sentido a cualquier suceso que no lo tenga, de manera que el que lo busca acaba perdiendo el ánimo. Bueno, ¿qué sería el nihilismo? Nihilismo viene de nihil, de nada, como dijimos. Es la creencia en nada, la pérdida del sentido. Ya no creo en nada, no creo que la vida tenga un sentido, que haya algo, algún punto de referencia, algún principio de donde agarrarme, algún valor que me permita darle sentido a la vida. ¿Y por qué dice que es la consecuencia necesaria del cristianismo, de la moral y del concepto de verdad de la filosofía? Porque bueno, de tanto buscar esa verdad absoluta, de tanto buscar ese bien absoluto y de tanto predicar una religión que en definitiva no termina de convencer y de cuajar y de arraigarse, de, también de tantas disputas filosóficas sobre qué es esa verdad absoluta, termina cayéndose ese sentido, termina dejándose de creer en el más allá, en la verdad absoluta, en el concepto del bien absoluto, en la moral como un absoluto. ¿Y qué nos queda? Y nos queda el sinsentido, nos queda el nihilismo. Y ese nihilismo en un primer momento es profundamente deprimente, profundamente desanimador, ¿no? Entonces, el nihilismo como estado psicológico surgirá primeramente cuando hayamos buscado un sentido a cualquier suceso que no lo tenga. Para Nietzsche, la vida no tiene un sentido dado de antemano que haya que encontrar. O en todo caso, el sentido de la vida es el sentido trágico, el sentido irracional, el sentido del sinsentido. Y bueno, y el que acaba dándose cuenta de que estuvo buscándole sentido a algo que no lo tenía, acaba perdiendo el ánimo, acaba desanimándose, acaba deprimiéndose, digámoslo así. Este sentido podría ser la realización, el crecimiento de un valor moral, el amor, la armonía en las relaciones, la felicidad, etc. Pero lo que debemos verificar valerosamente, dice Nietzsche, es que la desilusión respecto de este pretendido fin o sentido de la realidad es una causa de nihilismo. En segundo lugar, se ha postulado una totalidad, una sistematización e incluso una organización en todo el acontecer, en toda la realidad y en su base. Sin embargo, hemos visto que este universal, esta totalidad de sentido construida por el hombre para poder creer en el propio valor, no existe. Es decir, estas construcciones que se han realizado por parte de la filosofía, incluso también de la religión, para darle sentido a la vida, en realidad eran sentidos dados por el propio ser humano para reafirmarse, para reafirmar su propio valor. Y todo eso que se proyectó hacia un más allá no existe. En el fondo, ¿qué ha sucedido? Dice Nietzsche. Pasemos a la que viene. Se alcanzó el sentimiento de carencia de valor, de que no hay valores, cuando se comprendió que no es lícito interpretar el carácter general de la existencia ni con el concepto de fin o finalidad, ni con el concepto de unidad, ni con el concepto de verdad. Caen las mentiras de varios milenios y el hombre queda, sí, sin los engaños ni las ilusiones, pero queda solo ante
la ausencia de sentido, la ausencia de valores, la carencia de ningún tipo de orientación dada de antemano, dada absolutamente. No hay valores absolutos. Más aún, los valores son antivalores, porque niegan la vida. No existe ninguna estructura racional y universal que pueda sostener el afán del hombre. No hay providencia alguna, no hay ningún orden cósmico. Dios ha muerto. Este es el sentido de Dios ha muerto. Nos quedamos solos, nos quedamos sin esa figura paterna, orientadora y dadora de orden, ¿no? Dadora de sentido. Pero se da una necesidad, dice Nietzsche. Y esto es algo que corre por su propia cuenta, es su propio planteamiento metafísico, ontológico, digamos. El mundo tiene en sí la necesidad de la voluntad, como decía Schopenhauer, de seguir deseando, de seguir viviendo, queriendo permanecer en la existencia. El mundo desde la eternidad está dominado por la voluntad de aceptarse a sí mismo y de repetirse. Acá empieza la cuestión del eterno retorno. ¿Qué pasa? Dice Nietzsche. Él, para justamente contraponerse a esto que está criticando, la metafísica tradicional, la moral tradicional, el cristianismo, la religión en general, dice, para sustentar ese espíritu trágico de la existencia y afirmar la vida tal como es, él retoma de viejas doctrinas orientales y griegas la idea del eterno retorno. ¿Cuál sería la idea del eterno retorno? Un universo que no es infinito, un universo limitado, digamos, el universo es inmenso, pero no es infinito, va a decir Nietzsche. Y entonces, ese universo limitado tiene una serie de componentes limitados en determinadas relaciones entre sí, y esas relaciones, las combinaciones en las que entran esos elementos entre sí, son muchísimas, las posibilidades que tienen, pero llega un momento en que se agotan. La combinación de elementos finitos entre sí, las combinaciones posibles, llega un momento en que se agotan y cuando se agotan empiezan a repetirse de nuevo. Cuando tenemos un universo finito, limitado, con componentes limitados numéricamente, tenemos una realidad que va a llegar un momento en que deje de combinarse de manera novedosa y empiece a repetirse a sí misma. Entonces, hay una... Sí, a ver. Nietzsche era, para Nietzsche, está. ¿Nietzsche era narcisista? Sí, sí, profundamente. Profundamente. Después, si querés agregar algo más, ¿por qué lo preguntás? Tal cual. Era narcisista. Y Farid dice, para mí Nietzsche era muy narcisista. De hecho, en uno de sus libros, entre sus títulos, encontramos ¿por qué soy un genio? ¿Por qué escribo tan buenos libros? Etcétera. Sí, sí, está lleno de frases por el estilo. Era justamente un ególatra, un tipo que se creía que, porque en definitiva, ¿quién es el que dividió la historia de la humanidad en dos? ¿Quién descubrió la muerte de Dios? Él. O sea, él estaba convencido de haber marcado un antes y un después en la historia de la filosofía. Pero bueno, para él la humildad era un vicio cristiano, así que no tenía por qué decir que pecaba de modesto, ¿no? No tenía ningún problema con eso. Bien, ¿dónde quedé por acá? El eterno retorno. Entonces, esta es la doctrina del eterno retorno que Nietzsche retoma de Grecia y de Oriente. El mundo no avanza en línea recta hacia un fin, como cree el cristianismo, ni su devenir es progreso, como pretende el historicismo hegeliano y post-hegeliano, sino que todas las cosas retornan eternamente y nosotros con ellas. Y nosotros ya existimos antes, por veces eternas, y todas las cosas con nosotros. Es decir, una forma de sustentar de manera cosmológica, como concepción del universo, esta idea de que tenemos que aceptar
la vida tal como es y no negarla y no escabullirnos en ilusiones, es decir, es como si dijera Nietzsche, imaginemos que todo lo que es va a volver a ser, una y mil veces, tal como es. Nosotros, en este instante que estamos viviendo, va a volver a ser repetido. Bueno, hay quienes digan, no soporto la idea de volver a estar en esta clase una vez más, o en este momento que estoy viviendo, o bajo este gobierno de Morales, lo que sea. Y el fuerte dice, ¿sabes qué? Yo sí, yo me la banco, yo acepto la posibilidad de que esto se vaya a repetir eternamente. Para mí no lo vivo como un castigo, lo acepto como lo que es la vida. La vida es trágica, la vida tiene cosas agradables y profundamente desagradables, la tomo como es, la abrazo, le digo sí a la vida. Y ese sería el sentido filosófico más profundo de la idea del eterno retorno. Los ejemplos no fueron muy profundos, pero ustedes me entienden. Entonces, vamos a la que sigue, que va a seguir iluminando un poquito esto. Entonces, fíjense, todo dolor y todo placer, cada pensamiento, cada suspiro y cada cosa indeciblemente pequeña y o grande, volverán. Regresará también esta telaraña y este claro de luna entre los árboles, y este idéntico momento y yo mismo. El mundo entonces que se acepta a sí mismo y se repite, o acepta repetirse a sí mismo. Esta es la doctrina cosmológica de Nietzsche, y a ella se une su doctrina del amor fati. Amar lo que es necesario. Amor fati significa amor al destino, amor al hado, con mayúscula, con H quiero decir, amor a lo que es necesario, inevitable. Aceptar este mundo tal como es y amarlo. Esa es la doctrina profunda de Nietzsche. Y ahí quiero hacer una pausita filosófica, porque ahí hay mucha profundidad en Nietzsche. Y no tenemos que, me parece a mí, o por lo menos es lo que yo hago, no tomo todo Nietzsche y tampoco le critico todo. Esto de la aceptación del mundo y de la vida como es, y de que no hay un sentido preestablecido a cómo tendrían que ser las cosas, es un pensamiento muy profundo. Por ejemplo, si a mí o a nosotros y nosotras, en contra de Nietzsche, nos produce mucho desagrado, mucha indignación, la desigualdad social, por ejemplo, en este caso la miseria que están cobrando los maestros de Jujuy, bueno, tenemos que saber que no hay nada escrito en ninguna piedra sagrada, en ningún libro sagrado, verdaderamente escrito por un Dios que no existe, que murió, que diga que las cosas deberían ser de otra manera. Somos nosotros los que queremos que las cosas sean de otra manera y los que podemos lograr que las cosas sean de otra manera. Las cosas son como son, hay que aceptarlas como son, dice Nietzsche. Y en ese sentido, es una lección profunda de que es inútil hacernos mala sangre porque las cosas sean como son. Lo que hay que hacer es, en todo caso, indignarse y cambiarlas. Pero no es que las cosas deberían ser de otra manera según una ley cosmológica universal o una ley sagrada que no existe. Digamos, la resignación, la frustración, la depresión es poco filosófica, dice Nietzsche. Si vos querés vivir de otra manera, viví de otra manera. No te resignes ante lo que es, porque eso es lo que es. La vida es lo que es. Está en nosotros cambiarla o no. Y cambiar nuestra actitud ante eso que es tan terrible y tan difícil de aceptar. Bien. Iba a decir otra cosa, pero me olvidé. Más vale me apoyo un poco en la diapositiva. Si vuelve después lo decimos. Entonces, amor fati sería amor al destino, en latín. Esta expresión es usada por Nietzsche para expresar la actitud del superhombre
que con espíritu dionisíaco, trágico, acepta la vida con entusiasmo en todos sus aspectos, aún en los crueles. El hombre no solo soporta lo que es necesario, sino que lo acepta y lo ama. No solo lo acepta, sino que lo ama. El amor fati es la aceptación de la vida y del eterno retorno. El superhombre, Übermensch, con este término Nietzsche designa su mensaje sobre el hombre nuevo que ha de venir, que debe romper las antiguas cadenas y crear un sentido nuevo de la tierra. El hombre debe inventar al hombre nuevo, al superhombre, exactamente al hombre que sobrepasa al hombre. Un hombre que, dando la espalda a las quimeras del cielo, volverá a la sanidad de la tierra, a la salud de la tierra. Un hombre cuyos valores son la salud, la voluntad fuerte, el amor, la embriaguez dionisíaca y un nuevo orgullo. Bueno, creo que era la penúltima esta, por ahí queda una más. Sí, esta es la última de Reale y Antícer y después hay un par de Nietzsche. El superhombre sustituye los viejos valores entonces por la propia voluntad. Crea nuevos valores a conciencia, voluntariamente. Valores que son de esta tierra, de este mundo, no del más allá. El hombre es una cuerda tensa, dice Nietzsche en el Zaratustra, entre el animal y el superhombre sobre una vorágine, sobre un torbellino, ¿no? El hombre entonces está ahí, a mitad de camino, entre el animal y el superhombre, que sería su superación justamente. Debe crear nuevos valores. El mundo gira alrededor de los que inventan nuevos valores. Como para Protágoras, fíjense dónde vino a volver Protágoras, desde aquella primera clase o segunda clase. Como para Protágoras, también para Nietzsche, el hombre ha de ser la medida de todas las cosas. Ha de crear nuevos valores, hacerlos existir. El hombre embrutecido está arrodillado ante las crueles ilusiones de lo sobrenatural. El superhombre, en cambio, ama la vida, crea el sentido de la tierra y permanece fiel a esto. Y en esto reside su voluntad de poder. Voluntad de poder en el sentido de poder, de lograr, de afirmarse a sí mismo en su voluntad. Bueno, vamos un cortito con estos pasajes de... Hay dos textos de Nietzsche que puse en la cartilla después del capítulo de manual, que son dos pasajes del Crepúsculo de los ídolos, muy inspirados para mí. Uno se llama La razón en filosofía. Empieza diciendo Nietzsche: me pregunta usted qué cosas son idiosincrasias, es decir, peculiaridades, características ridículas en los filósofos. Por ejemplo, su falta de sentido histórico, su odio a la noción misma de devenir, de cambio, su egipticismo, que es esto, ¿no? La alergia al cambio, tendencia a la permanencia estática, a la intemporalidad, a la petrificación. Los filósofos creen otorgar un honor a una cosa cuando la deshistorizan desde la perspectiva de lo eterno, ¿no? En latín. Cuando hacen de ella una momia. Todo lo que los filósofos han venido manejando desde hace milenios fueron momias conceptuales. De sus manos no salió vivo nada real. Matan, rellenan de paja a esos señores idólatras de los conceptos cuando adoran. Se vuelven mortalmente peligrosos para todo cuando adoran. La muerte, el cambio, la vejez, así como la procreación y el crecimiento, son para ellos objeciones, incluso refutaciones. Lo que es no deviene, lo que deviene no es. Volvemos a Platón, ¿no? En realidad, si quieren entender bien qué está diciendo acá Nietzsche, piensen en Platón sobre todo, que es el paradigma contra el cual está escribiendo. El padre de la filosofía occidental. Bueno, vamos a la que viene. Ahora bien, todos ellos, los filósofos, creen, incluso con desesperación, en lo que es inmutable, ¿no? Permanente. Mas como no pueden apoderarse de ello, buscan razones de por qué se les retiene. Tiene que haber una ilusión, un engaño en el hecho de que no percibamos lo que es. ¿Dónde se esconde el engañador? Lo tenemos, gritan dichosos, es la sensibilidad.
Estos sentidos, que también en otros aspectos son tan inmorales, dice picarescamente Nietzsche, nos engañan acerca del mundo verdadero. Los sentidos nos engañan acerca del mundo verdadero. Moraleja, dicen los filósofos, hay que deshacerse del engaño de los sentidos, del devenir, de la historia, de la mentira. La historia no es más que fe en los sentidos, fe en la mentira. Moraleja, decir no a todo lo que otorga fe en los sentidos, a todo el resto de la humanidad. Todo él es pueblo. El pueblo es el que cree en los sentidos. El filósofo está por encima. Ser filósofo, ser momia, representar el monótono teísmo con una mímica de sepulturero. Y sobre todo fuera el cuerpo, dice, esa lamentable idea fija de los sentidos, sujeto a todos los errores de la lógica que existen, refutado incluso imposible, aun cuando es lo bastante insolente para comportarse como si fuera real. Acá no está de más recordar que Hegel murió de cólera. Fíjense, el cuerpo irracionalmente jugándole esa mala pasada, diciéndole yo existo y te mato de cólera. Bueno, lo que nosotros hacemos del testimonio de los sentidos, dice Nietzsche, eso es lo que introduce la mentira. Por ejemplo, la mentira de la unidad, la mentira de la coseidad de la sustancia, de la duración permanente. Entonces, es la razón la causa de que nosotros falseemos el testimonio de los sentidos, dice. Mostrando el devenir, el cambio, el perecer, los sentidos no mienten. El mundo aparente es el único. El mundo verdadero no es más que un añadido mentiroso, dice Nietzsche. Piensen en el mundo inteligible, ¿no? De Platón, por ejemplo. Y qué sutiles instrumentos de observación tenemos en nuestros sentidos. Esa nariz, por ejemplo, de la que ningún filósofo ha hablado todavía con veneración y gratitud, es hasta este momento incluso el más delicado de los instrumentos que están a nuestra disposición. Es capaz de registrar incluso diferencias mínimas de movimiento que ni siquiera el electroscopio registra. Y agrega, hoy nosotros poseemos ciencia exactamente en la medida en que nos hemos decidido a aceptar el testimonio de los sentidos, en que hemos aprendido a seguir abusándolos, armándolos con instrumentos, por ejemplo, de observación, pensándolos hasta el final. El resto es un engendro y es todavía no ciencia. Quiero decir, metafísica, teología, psicología de la vieja, teoría del conocimiento. Bueno, y acá queda como último fragmento este resumen que hace Nietzsche de la historia de la filosofía en 6 puntos. Se titula Cómo el mundo verdadero acabó convirtiéndose en una fábula y se subtitula Historia de un error. 1. El mundo verdadero, asequible solo al sabio, al piadoso, al virtuoso, él vive en ese mundo, solo el sabio virtuoso vive en ese mundo, y es ese mundo. La forma más antigua de la idea, relativamente inteligente, simple, convincente. Transcripción de la tesis, yo, Platón, soy la verdad. Esa primera etapa sería resumida por la figura de Platón, ¿no? En realidad, Platón mismo es el mundo inteligible. El mundo verdadero, 2. El mundo verdadero, inasequible por ahora, pero prometido al sabio, al piadoso, al virtuoso, al pecador que hace penitencia. Esto ya es la edad cristiana, ¿no? Toda la Edad Media. Entre paréntesis agrega, progreso de la idea. Esta se vuelve más sutil, más capciosa, más inaprensible. Se convierte en una mujer, se hace cristiana. Bueno, ahí está la misoginia de Nietzsche, bien clara, ¿no? Es como un insulto, decir, se convierte en una mujer, es como un insulto para él. 3. El mundo verdadero,
se convierte en una mujer, se convierte en débil, ¿eh? La mujer como la figura de lo débil, clásica. 3. El mundo verdadero, inasequible, indemostrable, imprometible ya, pero en cuanto pensado, un consuelo, una obligación, un imperativo. ¿De quién estamos hablando con el imperativo? De Kant. ¿Eh? En el fondo, el viejo sol, pero visto a través de la niebla y el escepticismo. La idea sublimizada, pálida, nórdica, königsbergense. Königsberg era el pueblo donde vivió Kant, ¿no? Está hablando explícitamente de Kant. Bueno, casi explícitamente. Pasemos al último, última diapositiva, prometo. Cuarto, el mundo verdadero, inasequible, en todo caso inalcanzado. Y en cuanto inalcanzado, también desconocido. Por consiguiente, tampoco consolador, redentor, ni obligante. ¿A qué podría obligarnos algo desconocido? Mañana gris, primer bostezo de la razón, canto del gallo del positivismo. Acá fíjense que razón aparece sin comillas en un sentido positivo, ¿no? La razón nietzscheana, ¿no? La forma de pensar que él saluda. Primer bostezo de la razón crítica. Quinto, el mundo verdadero, una idea que ya no sirve para nada, que ya ni siquiera obliga, una idea que se ha vuelto inútil, superflua, por consiguiente, una idea refutada. Eliminémosla. Día claro, desayuno, retorno al buen sentido y de la jovialidad. Rubor avergonzado de Platón, ruido endiablado de todos los espíritus libres. Bueno, ese punto quinto puede corresponder al espíritu ilustrado en general, aunque viene después del positivismo, ahí habría un problema de orden, pero yo lo asocio básicamente con la ilustración. Con la ilustración francesa, inglesa, más que nada, no tanto con la alemana, que es Kant, ¿no? Bueno, y el último punto dice, hemos eliminado el mundo verdadero. ¿Qué mundo ha quedado? ¿Acaso el aparente? No. Al eliminar el mundo verdadero, hemos eliminado también el aparente. Y este entonces sería el mediodía, el instante de la sombra más corta, el final del error más largo, punto culminante de la humanidad. Modestia aparte. Incipit Zaratustra, comienza Zaratustra. Bueno, hasta aquí entonces Nietzsche. Dejamos acá. No sé si hay preguntas del más allá o del más acá, consultas, dudas, eh, quejas contra Nietzsche, contra mí, contra la tragicidad del mundo, etc. Nietzsche decía que las mujeres son seres con pelo largo e ideas cortas. Sí, bueno, sí, una de tantas, una de tantas. En ese sentido, fíjense que él no era más que un borrego del patriarcado, aunque le doliera aceptarlo. Uno más de la Grey de machirulos que pobló la historia de la humanidad hasta ahora y la sigue poblando. Del mundo intangible no, inteligible sería. Ojo que esas palabras son parecidas y se confunden a veces. Pero no sé a qué te referías, Benjamín. A lo mejor querías decir intangible. Pero el de Platón es mundo inteligible, no intangible. Aunque tampoco se pueda tocar, no es así como se lo llama. Bueno, ¿alguna otra cosita? Ahí está una mano levantada. Mariana, adelante. Profe, quería hacer una pregunta respecto a esto. Nietzsche hablaba de aceptar la vida, cosa que sería de los fuertes. ¿Él habla de aceptar la vida y no hacer nada o como aceptar la vida y por ende hacer algo? ¿De cuál se refería más él? Bueno, una muy buena pregunta, porque Nietzsche era un solitario, era un ermitaño a su manera, ¿no? Entonces, él hablaba, te diría que yo te respondería en primer lugar diciendo que sí, hay que hacer algo.
¿Qué hay que hacer? Bueno, desde la perspectiva de Nietzsche, llevar este mensaje de la aceptación de la vida a través de los libros, a través de la palabra profética de Zaratustra, que es el mismo, a toda la humanidad, liberándola de las cadenas de la no aceptación de la vida. Pero él no se plantea reformas políticas, él no se plantea revoluciones, él no se plantea que deje de haber grandes desigualdades sociales, él no se plantea lo que nosotros nos planteamos por hacer algo. Por ejemplo, salir a protestar, cambiar la forma de la sociedad. Y bueno, y justamente lo que vos planteás ilumina una especie de paradoja en Nietzsche de cómo si hay que aceptar la vida como es, hay que hacer algo a la vez. Aunque más no sea dar este mensaje de aceptar la vida, para no hacerse mala sangre, creyendo en mundos del más allá. Y bueno, ahí está la contradicción. O sea, él mismo no acepta del todo lo que se encuentra. De alguna manera, y esto lo veíamos ya en la primera clase con Comte Sponville también, aceptar la vida, aceptar lo dado, lo que es, entender que no debería ser de otra manera según ninguna ley cósmica o sagrada, sino que es lo que es. Bueno, no quiere decir que tengamos que quedarnos de brazos cruzados. Yo acepto el mundo como es, veo que no me gusta como es, y porque no me gusta como es, yo lo quiero cambiar. Pero no porque hay un deber, ni hay un Dios que me manda a cambiarlo, ni hay una figura del más allá que me oriente en ese sentido. Yo, porque vivo en este mundo y siento en este mundo y tengo mi vida se reduce a este mundo y además no creo en la inmortalidad de mi alma, quiero que la vida sea mejor. Entonces, lucho por una vida más agradable, si querés ponerla en términos estéticos. La lucha de Nietzsche es en términos estéticos también, ¿no? Si el único mundo existente es el mundo sensible, no hay mundo aparente, porque el mundo aparente es el único verdadero, o sea, el mundo sensible es el único verdadero, entonces sintámonos mejor, hagamos el mundo sensible que se sienta mejor, cambiémoslo. Entonces, ahí hay como una aparente paradoja entre el aceptar y el luchar por hacer, que no es paradójico, en el fondo es coherente. Porque una cosa es el punto de partida, que yo acepto lo dado como dado, y que no debería ser de otra forma, no tengo a quién reclamarle que el mundo sea como es, pero a partir de ahí yo empiezo a luchar por cambiarlo y por hacerlo más de mi agrado. No sé si te respondí, Mariana, o sí, gracias, mira qué bueno, qué buen uso del Meet. Y bueno, y cuando Nietzsche se la agarra con los débiles, justamente, que es la parte más jodida de Nietzsche, con estos débiles por naturaleza, y bueno, él también está luchando, no está aceptando la existencia de débiles, justamente. No está aceptando la existencia de débiles, lo quiere de alguna manera combatir y erradicar. Y en ese sentido sí, ahí hay una contradicción, ¿no? O no, que es parte de su lucha política, de su lucha estético-política es combatir a los débiles, como Milei. Esa parte es bien problemática en Nietzsche, y por supuesto que no tenemos por qué tomarla. Uno puede ser selectivo sin perder la coherencia y dejar de lado ese aristocratismo de Nietzsche tomando buena parte de lo otro. Bueno, me callo por si quieren hacer más preguntas, ya hablé demasiado. ¿Esa es nueva? Gisela. El concepto de nihilismo en la actualidad, ¿dónde lo aplicamos? El nihilismo de la actualidad está por todos lados. Está por todos lados. Está en la falta, justamente, en la falta de sentido, la falta de fe que tenemos, en la falta de el no creer en nada, el refugiarnos por ahí en cualquier cosa, en cualquier entretenimiento banal o en cualquier religión
o en cualquier novedad que aparece por ahí, me pongo a estudiar yoga de no sé qué, porque eso me parece dar algunas respuestas. Eso es el nihilismo, la crisis de sentido. ¿No? Y hoy estamos en probablemente la crisis más grande de sentido que hayamos tenido nunca, porque ni siquiera se creen en las grandes ideologías que se creían en el siglo XX. Esas ideologías están llenas de problemas también. Me refiero también al marxismo, por supuesto, a los marxismos. ¿Eh? Entonces, eso es el nihilismo, la crisis de los valores, la crisis de los referentes, de las referencias, el estar como buscando sin encontrar todo el tiempo, el consumismo al a que nos lleva todo eso, creyendo que no, bueno, si me compro esto, ahí sí voy a estar bien, y eso no se termina nunca. ¿Eh? Así que, bueno, y la otra, Benjamín, la idea del superhombre tiene algo que ver con el estoicismo. Sí, sí, lo dije al pasar. Eh, claro, Nietzsche no reivindica la bandera del estoicismo porque los estoicos, en definitiva, bueno, a su manera eran también metafísicos porque creían en un orden universal. Pero sí toma de los estoicos esta idea del amor fati. Esta idea del amor fati viene de los estoicos. Y no es poca cosa, es como la base del superhombre. Aceptar lo que es necesario, aceptar no porque sea necesario según un esquema de la filosofía universal como el hegeliano, de que las cosas necesariamente tuvieron que ser como son hasta ahora, pero Nietzsche dice aceptar el destino, aceptar lo dado, las cosas como son, como si fueran necesarias. ¿Mm? En realidad, eh, son necesarias en el sentido de que podrían haber sido de otra manera, no sé, pero son como son. Entonces, tomémosla como algo necesario, como algo que no pudo haber sido de otra manera, para aceptarlas en esa supuesta necesidad. ¿Mm? Y no estar pensando cómo podrían haber sido, cómo deberían haber sido, ¿Mm? Sino aceptarlas. Tomar la existencia y la vida tal como es, con toda su crueldad, su tragicidad, aceptarla y amarla, dice Nietzsche. En realidad, si uno no acepta las cosas tal como son y las ama tal como son, y difícilmente puede encontrar la energía para cambiarlas, la fortaleza de ánimo para cambiarlas, para construir proyectos novedosos y demás. Es como que después del nihilismo, para volver a lo que decía Gisela, después de darnos cuenta de que estamos en la ausencia completa de sentido preestablecido, bueno, si no volvemos a creer fuertemente en lo que hacemos, en lo que somos, en lo que podemos ser, bueno, nos quedamos apagados, nos quedamos debilitados, nos quedamos aplastados por esa nada de sentido. Tenemos que volver a construir sentido a conciencia de que somos nosotros los que nos construimos, no creyendo que es algo escrito que viene del más allá, y de ahí recuperar nuestra fuerza, nuestra fortaleza. Es como la superación. El superhombre es la superación del nihilismo. No deja de ser nihilista, pero es un nihilismo activo, un nihilismo gozoso, ¿eh? Que supera esa resignación schopenhaueriana, ese pesimismo malo, digamos, del que hablamos hace un rato. Bueno, espero que se haya entendido. Sí. ¿59 son? ¿O 54? 54. Queda un ratito. Si alguien quiere decir algo más. Me parece que Nietzsche nos da un buen motivo para cerrar la materia, porque hay referencias, fíjense, hubo referencias a Hegel, a Platón, a Sócrates, hasta Protágoras apareció. Es como una buena forma de cerrar la línea y hacer un balance de lo que vimos. No aparece Aristóteles mencionado explícitamente, pero está implícito en el sentido común criticado por Nietzsche. Eh, bueno, no sé, algún otro... A ver.
ya que vivimos en una época nihilista, el Dios ha muerto de Nietzsche está fundando el ateísmo. Eh, ¿En qué sentido? ¿Vos creés que a Nietzsche se le debe buena parte del ateísmo actual? ¿Eso estás diciendo? ¿Y del nihilismo actual? Porque yo no creo que haya mucha gente que lee Nietzsche, ¿eh? Él está reflejando un estado de cosas, de que ya es la humanidad a través del, bueno, digámoslo en estas palabras, a través del capitalismo, del materialismo en sentido más craso de la palabra, más vulgar, la que se olvidó ya del cielo, se olvidó de la religión y de las promesas de la religión, y vive abocada a la vida terrenal, sin esperar nada demasiado del cielo, ni de Dios, y en definitiva, sin esperar nada de nada, ¿eh? Luchando a veces salvajemente, la ley de la jungla de las ciudades, de la vida moderna, convirtiendo a los demás en sus rivales, en sus enemigos y viviendo el día a día. Eh, sí, por supuesto que el nihilismo es ateo, aunque también desde el punto de vista de Nietzsche, la religión en un sentido amplio es también nihilista en la medida en que eso que proyecta hacia el más allá, hacia lo sobrenatural, hacia lo sobrehumano, es nada, es una pura cáscara vacía. Entonces, todo esto es para decirles que el nihilismo, el concepto de nihilismo, se puede leer de varias maneras en Nietzsche y fuera de Nietzsche también, pero básicamente tiene que ver con este vacío de sentido, ¿no? Bueno, no sé si te contesté más o menos, Gisela. Y si alguien más quiere agregar algo. ¿Ustedes? Eh, Hola, profe. Sí, yo lo que quería decir con respecto al Dios ha muerto y lo que yo entendí es de que Nietzsche, de alguna manera, él dice que el Dios ha muerto, que han quedado los sepulcros que vendrían a ser las iglesias, ¿no? Entonces yo entendí como que es como el fin de la religión y el nacimiento de otras religiones o el nacimiento del agnosticismo o del ateísmo o algo como lo que decía usted, que está relacionado con el nihilismo, ¿no? Por eso, Sí, sí, pero te quiero decir que ni el agnosticismo ni el ateísmo nacen con Nietzsche. claro, Ya vienen de mucho antes, y lo que hace Nietzsche es, bueno, subirse o sea, encarnar también a su manera el ateísmo y hacer toda esta teoría de la muerte de Dios, no referida, repito, solamente a Dios, al Dios de las religiones, sino al sentido en general, al sentido metafísico en general, aquello a lo absoluto. ¿Se entiende? sí, sí, sí. Bueno, Para cualquier cosa, criticar pregunte. tengo una Sí, pregunta, Joaquín. para criticar el cristianismo, o sea, como para criticar el cristianismo, estudió, digamos, se enfocó mucho en estudiar los procesos del cristianismo y todo eso, para criticarlo, o básicamente solo era su idea del cristianismo. Bueno, él era hijo de un pastor protestante, como dije hace un rato, y conocía, no solamente había tenido una formación religiosa protestante, y había leído, por supuesto, la Biblia y todo ese tipo de textos, digamos, imposibles, ineludibles para una formación religiosa, sino que también era un tipo muy erudito, muy formado en historia en general, ¿no? Entonces sí, conocía la historia del cristianismo, y en la genealogía de la moral hace todo un despliegue de conocimientos de historia. Eh, Así que bueno, no se le puede decir que no conociera la historia del cristianismo, más allá de que uno no esté de acuerdo con él, ¿eh? Y no sé si apuntabas a algo en particular o me preguntabas No, sí, solamente sí. por... ¿Y a qué edad muere y de qué muere el filósofo? O sea, ¿qué le pasó? Eh, bueno, tiene un brote psicótico ahí en 1889, si no me equivoco, 1889, ¿sí?
y termina internado, va a quedar bajo el cuidado de la madre primero, después la madre muere y queda bajo los cuidados de la hermana, esta hermana polémica, después filonazi, y termina, bueno, termina muriendo, no sé bien qué termina siendo el último factor desencadenante de la muerte, pero termina totalmente ido, totalmente loco, durante esos últimos 10 años de su vida, muere el 1900. No sé bien el motivo, el final, así, a lo mejor se murió de una gripe, no tengo idea, el desencadenante final de su muerte, pero ya estaba totalmente fuera de su razón, para decirlo con una palabrita común.